de Erika Herrera Rosales, que escribió un libro muy interesante y como estábamos platicando, como que van a sugerir discusiones como interesantes e intensas, ¿no? Sobre el papel de los albergues humanitarios en el humanitarianismo y en la disuasión y en el control y el cuidado de las personas migrantes. Y en esta sesión el objetivo es hablar un poquito del concepto de integración, qué es integración, cómo funciona la integración y cómo lo ha visto Erika. Pati y yo leímos, y creo que Aletia también, hemos leído partes del libro de Erika. Y Renato Galardi, que iba a ser el comentador, no pudo estar aquí porque consiguió un trabajo nuevo la semana pasada y es fuera de la academia, entonces no pudo tomarse las 2 horas, pero nos escribió sus comentarios que yo voy a leer. Pero creo que vamos a tener una muy buena discusión y estoy contenta de que Erika presente porque estudiaste en la UNAM, ¿no? Entonces que nos empieces a platicar de tu libro y de tu investigación. ¿Cómo va a funcionar esto? Es que Erika va a hablar por una media hora, 40 minutos. Luego yo voy a leer los comentarios de Renato, que son como 5 páginas, no son muy largos. Y luego vamos a abrir el espacio para discutir. Esto es un seminario, así que cualquier pregunta, comentario que tengan, cuando acabemos de hablar Erika y de yo leer lo de Renato, podemos platicar. Entonces, bueno, empezamos con Erika, que es profesora asociada de sociología en la Universidad de Warwick. También tiene doctorado en sociología en Warwick desde 2022. Estudió una maestría en pensamiento social y político en Sussex y una licenciatura en sociología en la UNAM. Y tiene un libro nuevo, y ahorita ponemos el link en el chat, que se llama Ambivalent Humanitarianism and Migration Control, Colonial Legacies and the Experiences of Migrants in Mexico. Y nos va a hablar un poquito de su libro en esta presentación. Entonces, te lo dejamos, Erika. Sí, gracias, Ale. Bueno, primero que nada, gracias a todos por estar acá y por tomarse el tiempo de venir. Y sí, gracias a Ale por la invitación a los miembros del seminario. Y sí, hace mucho yo era estudiante en la UNAM de sociología, entonces para mí es como un honor estar de vuelta, aunque sea de manera digital y como de este lado, pero estoy muy contenta de estar acá y poder como compartirles un poco de la investigación que estuve haciendo en el doctorado y que estuve también como reelaborando después. Y bueno, cuando pensamos primero en el evento, lo pensamos como que también para ver si sumábamos colegas de acá. Entonces, al final como que yo voy a hablar en español porque creo que sí, todos acá están en México o son hispanohablantes, pero sí, una disculpa porque las diapositivas van a estar en inglés, pero yo voy a seguir hablando en español y sí, esperando, como decía, no pochar o ahí no trabarme tanto porque estoy como más acostumbrada a presentar mi investigación en inglés. Pero bueno, voy a empezar a compartir eh, la presentación. Ahí, espero. Ya se ve. Ah, perfecto. Eh, y bueno, para el tema de hoy es integración de migrantes o esta perspectiva de qué significa como para un país como México, cómo lo entendemos. Y es un tema que yo no me esperaba encontrar eh, cuando estaba haciendo mi investigación, pero fue algo que se estuvo repitiendo mucho en las entrevistas con organizaciones, eh, cuando estaba hablando con los trabajadores sociales, ¿no? Entonces fue algo que, pues sí, no lo esperaba, pero como que sigue rondando mucho en mi mente y creo que da como mucho para discutir y sobre todo como en la actualidad. Pero bueno, ya daré un poquito más de contexto. Entonces, eh, bueno, la idea para hoy es introducir algunos de los argumentos de mi investigación, incluyendo cómo estoy viéndolo desde una manera conceptual y metodológicamente, nada más darle como los rasgos generales, algunos del tema que me enfoco y ya después entrar de lleno al concepto de integración, sobre todo
en el contexto actual de México y también entrarle a la discusión teórica, quizá viéndolo desde la perspectiva anglosajona, que ahorita es el debate con el que estoy como más familiar, pero creo que también es interesante y da algunas líneas de donde podemos empezar a escarbarle y a entender un poquito más. Y ya después daré como pie a algunos de los hallazgos de mi investigación alrededor de este tema, de integración en cuanto a lo educativo y laboral, cómo se ha entendido desde esas dimensiones, desde cómo también el nacionalismo se ha instrumentalizado para justificar y reforzar la violencia contra los migrantes y también cómo la integración o los programas de integración se han venido utilizando para disuadir a las personas, ¿no?, de seguir con su tránsito, con sus proyectos y cruzar la frontera. Bueno, pues ya para entrar en ámbito y viendo nada más que no se me vaya el tiempo, bueno, yo me acerqué desde como esta perspectiva de la gobernanza migratoria, en la idea que sí, los estados juegan un papel principal en cuanto a la regulación y a la gestión de flujos migratorios, pero también hay otros actores importantes que están un poquito como menos visibilizados, pero sin embargo sí juegan ahí papeles importantes, ¿no? Como las instituciones internacionales. Y bueno, eso como que se refleja más o se manifiesta de una manera más concreta, ¿no? En el Pacto Mundial de las Migraciones, que empezó en 2016 y bueno, en 2018 finalizó la negociación con la ONU y bueno, la idea era como generar este acuerdo, ¿no?, para ordenar, regular la migración de manera internacional, más allá como de los pactos binacionales, de los pactos regionales. Y es como bien interesante también ver ahí el papel que jugó México, ¿no?, que fue como muy activo, un miembro activo que trató de sumar personas, pero creo que al final también, bueno, Estados Unidos nunca decidió firmar el tratado, ¿no?, que un poco echó para atrás como mucho de la iniciativa que había, así como otros países importantes que eran para la geopolítica de los procesos migratorios. Entonces, países como Brasil, Hungría, Italia, Australia decidieron como no firmar, ¿no? Y entonces eso hace como menos como vinculante este pacto, pero ahí sigue como uno de los paradigmas, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo, y quizá esto ya no sonaría como obviedades, pero tenemos sí las cifras de migrantes que siguen aumentando en los últimos años y cómo México que se posiciona como como un corredor de los más importantes en el mundo. Y también tenemos como la proliferación de fronteras que hacen que se vuelva esto una frontera como vertical o arterial a través de todo el territorio, siguiendo a Wendy Vogt y a Mabrera Varela. Bueno, en todo esto yo me aboqué a ver a las organizaciones humanitarias y entenderlas un poquito más. Y me encontré que ya como que ahí había discusiones, ¿no?, como pistas conceptuales, ya se venía armando como entender como la complejidad que llevaba los actores no gubernamentales y los actores no estatales, el papel que ejercían en la migración en México, pero también como en el nivel como internacional, con esta corriente del como humanitarismo crítico,
que él lo enmarca como hay acciones de cuidado, pero también que conllevan acciones de control, y cómo esa tensión se va haciendo tangible de diversas formas. También adopté como toda esta aproximación de colonial a las desigualdades de los flujos, las desigualdades estructurales que había, con esta noción de la colonialidad de la migración, ¿no? Que era como intentar entender la jerarquía que se ha hecho de las subjetividades y que se manifiesta en la racialización de los migrantes y los refugiados, así como creo también entender históricamente cómo la ONU se fue conformando también en un estadio histórico muy postcolonial, ¿no? Y como muy que también borraba algunos de, de, de los de los avances que había hasta el momento. Y creo que eso también es como interesante ponerlo ahí. Y bueno, yo esta idea del título del libro lo retomo de Bauman con el concepto de ambivalencia en el libro de Ambivalencia y Modernidad, ¿no? Como esta idea de algo que es indeterminado, como una categoría que no termina como de cuajar. Y bueno, también abrevando de la idea de Facine de hospitalidad ambivalente, ¿no? Y él lo veía en los campos de refugiados en Francia a principios de los 2000, en donde había esta tensión entre agentes humanitarios, ¿no? Que tenían mucha compasión y que al final operaban, ¿no? Y que reprimieron a muchos de los migrantes cuando las cosas se salieron de control y encuerparon como mucho estas posiciones de poder muy rígidas. Y bueno, más bien la idea con este concepto era entender como los dilemas, las contradicciones muchas veces de las ONGs y de las organizaciones, no solo, y un poquito ir más allá, ¿no? De entenderlas como dando apoyo básico y necesario, pero también entendiendo otras consecuencias que quizá no eran previstas, pero que sí tienen un efecto en la vida de los migrantes y en sus experiencias en México. Bueno, y como ya les estaba contando, yo hice la investigación, la comencé durante el doctorado y hice trabajo de campo en México de 2018 a 2019. Hice 38 entrevistas semiestructuradas a migrantes del norte de Centroamérica, de Guatemala, Honduras y El Salvador. También entrevisté a personal de organizaciones y de albergues. Conduje algunas observaciones etnográficas y también hice un análisis documental, ¿no? De comunicados, de los manuales que están como públicos, también entendiendo un poco la gramática o el lenguaje, ¿no? Como que ahí tenemos y que es como datos muy interesantes. Y bueno, el trabajo de campo lo conduje en Tapachula, en Ciudad de México y en Tijuana. Ahí más o menos estuve visitando varias organizaciones, al final trabajé con 14 y pues sí, mucho como durante todo ese tiempo estuve pensando mucho en cuestiones éticas, afectivas, de poder, ¿no? De posicionalidad que igual lo voy a dejar un poquito más para la discusión, pero creo que también es interesante. Y sí, antes como ya de comenzar, sí, nada más decir que los nombres que uso no son los nombres reales ni de las organizaciones ni de las personas.
son seudónimos para mantener la confidencialidad, ¿no? A la que llegamos. Y bueno, les puedo platicar muchísimo más al ratito. Y bueno, ya para empezar, pues igual, ¿no? Como que estamos frente como a México convirtiéndose, como ya sabemos, como en un país no solo de emigración, pero un país de llegada, de arribo, de destino, ¿no? Y eso frente, ¿no? A entender la integración se vuelve como interesante. Si también lo vemos como en comparación con otros países, ¿no? Como Turquía, Marruecos, Túnez, ¿no? Que también son países que no necesariamente son vistos como de destino, como final, y que más bien ahí muchos de los migrantes son empujados o como atrapados en estos países, y eso complejiza eh, como el panorama. Y también en México tenemos, ¿no? Creo que por un lado prácticas de militarización, de represión, y que al mismo tiempo ha habido como una creciente retórica del Estado que se basa mucho en los derechos humanos como de una parte con muchísimo más retórica, ¿no? Pero que al final sigue habiendo estas prácticas eh, directas. Y bueno, ya aparejado a esto, vemos como el discurso, bueno, esta idea de integración de la migración ha sido adoptado como recientemente también por parte del gobierno, eh, y desde una perspectiva quizá como interinstitucional, que ha habido como algunas descoordinaciones a nivel nacional, a nivel local, a nivel municipal, pero también ahí nos encontramos con actores como el ACNUR, como la OIM, ¿no? Que han tenido un papel muy preponderante en cuanto a la coordinación de muchas iniciativas. Y bueno, todo esto como para pensar como conceptualmente a la integración y el concepto de integración que se ha venido como incorporando en las políticas de otros países, en las políticas migratorias de otros países. También ha sido como bastante incómodo y disputado por muchos autores. Con lo que quiero decir es que como que hay muchísima discusión todavía de, bueno, ¿es algo útil o es algo que a lo mejor lo dejamos muchísimo más para hacer política pública y no para seguir como con un avance conceptual? Y como algunas de las críticas que se le ha hecho al concepto de integración ha sido que como que asume de entrada que hay una división o un binomio entre una sociedad supuestamente homogénea en la que se va a introducir o en la que va a llegar a un extraño, ¿no? A esa sociedad y que se va a incorporar. Y por otro lado vemos también como una suerte de categorización, ¿no? De fragmentación en la que el proceso migratorio se ve como muy eh, eh, como partido, y entonces se empieza esta pregunta de, bueno, ¿hasta cuándo los migrantes terminan de integrarse, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura esa integración? Realmente, ¿qué es ese como largo plazo? ¿Y qué pasa? Entonces, tenemos como, por un lado, ¿no? Estos autores que sí hablan de que, bueno, hay algo como interesante empezar en pensar en la integración como una manera de referirse a los procesos de pertenencia, a los procesos de adaptación, ¿no? A los procesos comunitarios, y por otro lado, ¿no? Autores que dicen cómo ha sido instrumentado para disciplinar, para corregir como a ese grupo nuevo y como al mismo tiempo civilizarse. Entonces como que eh, ahí vemos como estas posturas, y por otro lado como posturas más
reconciliadoras como la de Collier, que dice, bueno, sí, quizá sea una suerte de las dos cosas, ¿no? Como integración significa también ver la exclusión o la desintegración de los migrantes, pero igual hay algo todavía ahí importante que no podemos dejar de lado. Bueno, ya como para dar como un contexto muchísimo más específico, estuve como investigando ahorita y, y lo que hay, sí hay un marco normativo, ¿no? En la ley de migración y en la de refugiados, donde se contempla la integración de migrantes. Pero ya varios autores nos dicen que no tenemos una política de integración en México como sí pasa quizá en otros países. Entonces lo que hay es una suerte de medidas o una serie de programas eh, eh, como no tan comprensivo o como que no tan panorámico. Y bueno, obviamente esto pensando también, como ya les decía, que yo me enfoqué a los migrantes como centroamericanos. Entonces, por ahora, ¿no? Como que ha habido bastante discusión en cuanto, ha empezado la discusión con lo de los centros integradores de migrantes, ¿no? Que se ha venido como visto como un agente en un programa, perdón, como de relocalización y de traslado a migrantes a las ciudades de la frontera, en donde sí se les ha dado apoyo y sobre todo como vinculación a mercados laborales y donde hay ciertas condiciones, ¿no? Donde los migrantes tienen que haber empezado ya un proceso de asilo, de refugio, o haber sido ya refugiados. Eh, y, y, bueno, entre otras cosas. Y pues también tenemos el uso de hoteles durante la pandemia o el sistema Conecta, que creo que ya está en desuso. Y bueno, muchísimo antes de eso, también, como ya les decía, tenemos al ACNUR haciendo programas piloto, programas con población haitiana desde 2010 y haciendo todo el diseño y implementación, sobre todo con este programa que ellos tienen de soluciones duraderas, ¿no? Y que justamente fue como la entrada, ¿no? A mi investigación, porque mucho de las organizaciones con las que con las que empecé a platicar y con las que entrevistaba, trabajaban de cerca con ACNUR o tenían alguna conexión con ellos, algún vínculo, y entonces decían que justo los programas de integración eran como esa medida a largo plazo, ¿no? Porque en el libro hablo como de otros momentos, ¿no? Que hay, o de otras acciones que tienen las organizaciones migrantes, pero esta era como, bueno, ya pasaron como que todo el proceso con las organizaciones, ¿no? O con los albergues, y esto era como la última como etapa, ¿no? De muchos de ellos, y en donde como que estaba muy de cerca o muy apegado, ¿no? A muchas a este programa que tenía ACNUR y desde ahí ya se dieron como charlas de la influencia que tenía sobre muchas de las organizaciones, que también había como ahí muchas de ellas ya no querían participar o querían negociar de otras maneras con ellos y llegar a otro tipo de acuerdos donde ellos ya no sintieran que tenían que dar, como que rendir cuentas, ¿no? Al ACNUR, porque ellos decían, bueno, es que muchas veces no es recíproco, ellos no nos dicen cómo están los otros y nosotros tenemos que estar dando los números, entre otras cosas. Bueno, y como ya les contaba al principio, parte de cómo se entiende la integración desde el sistema como humanitario, ¿no? Se entiende como de manera muy pragmática
y decían, bueno, para nosotros integración es en lo educativo, en materia educativa y en materia laboral. Entonces, eso se traducía en ayudarles a los migrantes a revalidar sus estudios, a darles oportunidades para terminar la primaria, la secundaria, eh, y que sí, que era como algo que, que les ayudaba a algunos, pero también había como un enfoque con esto de lo educativo en talleres, ¿no? De cocina, de reparación, de refrigeradores, de jardinería, ¿no? Que me contaban. Eh, en talleres de manualidades, en cursos de oficio. Eh, y entonces aquí un poco con Elena, que era eh, una, una trabajadora de un albergue en Tijuana, pues ella decía un poco la reflexión, ¿no? Cuando platicábamos de eso, me decía, bueno, es que la verdad, pues sí tenemos esos talleres, pero pues ¿qué les podemos realmente como enseñar, ¿no? O sea, ellos ya son adultos y pues ya como que ella decía, bueno, ellos ya saben, ¿no? Ya, ellos ya tenían como un oficio. En sus países, ¿no? Y ella decía, bueno, ya son un estuche de monerías, saben muchas cosas y más bien como que, pues sí, ¿no? Cómo vamos a llegar y enseñarles a cómo hornear galletitas. Entonces había como una suerte de, bueno, si está esto realmente respondiendo a las necesidades, ¿no? De la población. Y bueno, una cosa que como que me pareció interesante o un relato, ¿no? Que me estaban contando en Tapachula era que en un albergue eh, hace como ya algunos años hubo un acuerdo entre el ACNUR y el gobierno de hacer una escuela de arte y oficio donde fuera de corte y se les ofrecía a los migrantes corte y confección, ¿no? Que hubiera como ya algo más formal de pasar asistencia, calificaciones, etcétera. Y pues la idea era que después de pasar por todo ese proceso, los migrantes iban a tener como un permiso, una visa, ¿no? Para quedarse y entonces ya así como que eh, eh, alentar a los migrantes a inscribirse, ¿no? Entonces, Maya, que me estaba contando todo esto, como que decía, bueno, el problema fue es que sí, ¿no? Que se les dio la visa humanitaria por un año, eh, aunque este programa no había como mucho monitoreo, ¿no? De, de esas clases y lo que pasaba era que después de un año, cuando los migrantes trataban de hacer válida esa visa, pues no se los aceptaban fuera de Tapachula. Entonces tenían que como que regresarse, ¿no? O si ya, o sea, en el sentido, si ya vivían en otros lugares, tenían que volver y regresar y luego pues sí, perderse como en esa burocracia de sí me dieron como la visa en este programa y pues ahí un poco entrar otra vez en ese laberinto burocrático. Y bueno, ahí era como la pregunta, bueno, realmente esto qué efecto está teniendo en la movilidad de las personas y en la movilidad voluntaria o involuntaria. Y en cuanto al mercado laboral y como esta integración laboral, ¿no? Que tanto se ve como algo como benevolente, ¿no? De vamos a insertar laboralmente a migrantes y cómo ellos contribuyen a México. Eh, Hay como esta idea, ¿no? De hacer trabajo cercano con el sector privado, ¿no? Y dar capacitaciones por parte de la OIM. Y bueno, ahí la idea es que eh, cuando se trataba de trabajos formales, ¿no? Que es un poquito ahorita el discurso, muchas veces eh,
los que llegaban a obtener trabajos, sí, como, sí, formales, eran muy pocos, pero eran vistos como, bueno, si él lo obtuvo, ¿por qué los demás no lo obtienen? ¿No? Como estos casos de éxito que un poco justificaban que el resto pues no los obtenía y entonces era como esta individualización del fracaso de algunos individuos que no podían no podían obtener trabajos por otras razones, incluyendo como el cuidado de sus familias, ¿no? Eh, y por otro lado, tenemos también muchos migrantes que estaban en el sector informal, ¿no? Que obviamente había condiciones muy precarias, ¿no? De maltrato laboral, ¿no? De discriminación y de racismo como eh, en, en sus trabajos. Entonces, por ejemplo, aquí Alejandro, que era un migrante de El Salvador, él trabajaba en un bar y pues sí, ¿no? Estaba sirviendo un día y un señor como que llegó a decirle de cosas y que él estaba robándole lo poquito que tenía. Y bueno, obviamente con los centros, hay un, con esto, ¿no? Y con muchos de los testimonios había como este estigma fuerte a los migrantes centroamericanos, que sobre todo se traducía como que fueran flojos, que fueran difíciles para trabajar, que son como maneras muchísimo más sutiles, ¿no? De racializar. Y algo que también a veces se daba incluso dentro de las organizaciones o de los albergues, y una de las formas era como también contraponer a los mexicanos en comparación con los centroamericanos, ¿no? Y entonces aquí tenemos una cita de Fernanda que ella estaba diciendo cómo la familia centroamericana estaba bastante desintegrada en comparación, ¿no? De la familia como nuclear mexicana, ¿no? Como que era muy como muégana, ¿no? Y que en comparación los centroamericanos, el papá por allá, la mamá ya fallecida, ¿no? Que vivían con los abuelos y como, bueno, aquí también tenemos ahí una fuerte como connotación de la familia como muy bueno, patriarcal, pero creo que incluso ahí se ve un poco, sí, como una suerte de poner este discurso también nacional, que es una de las cosas que también creo que está como muy conectada porque, bueno, en esos años de 2018 y 2019 también se dio este caso de Lady Frijoles, ¿no? Esta señora como que se quejó de los frijoles y entonces, bueno, hubo como un revuelo de cómo se atreve a denostar la comida mexicana. Entonces, bueno, yo cada vez que iba con los migrantes y platicaba con ellos, me decían, no, nos encantan las tortillas, o sea, me trataban de convencer de cómo sí estaban muy agradecidos y un poco, sí, me sorprendía como que tuvieran que un poco forzar como ese sentimiento de agradecimiento, ¿no? Y de decir, nosotros estamos siguiendo un proceso formal, ¿no? Un poco también para contrarrestar esta representación que se tiene. Y bueno, también lo que encontraba, por ejemplo, en un manual era como esta idea de bueno, se reconoce que sí, que los migrantes la pasan mal, ¿no? En México, pero como tenemos esta característica de que somos bien hospitalarios, eso como que neutraliza la violencia que pueden surgir, ¿no? Era como una justificación y ahí vemos que refuerza un poco estas estructuras de poder en vez de retarlas, ¿no? En vez de como empezar ahí a cuestionar y a desmantelarlo. Y bueno, una cosa que también es importante mencionar es que
Ay, perdón. Sí, una cosa importante mencionar es que la mayoría de las personas y de los migrantes, ¿no? Ellos en casi todas las entrevistas, si no es que en todas, nunca mencionaron específicamente querer integrarse, tener un deseo de integrarse como tal. Sí había algunos de quedarse, pero nunca como ellos viéndose como que se tenían que incorporar a la sociedad. Eh, sí se habló de naturalizarse, ¿no? Incluso sí había un caso de obtener como la ciudadanía mexicana, pero nunca como en un sentido como muchísimo más de esta integración social. Y bueno, ya para ir como cerrando y también dar paso como a quizá una charla en la que no, en la que podamos participar todos, eh, uno de los argumentos que trato sugerir en el libro es justo esta idea de alguno de los programas de integración de ese entonces estaban un poco sirviendo a esta gobernanza de migrantes para disuadirlos de seguir movilizándolos, ¿no? Y era como muy sutil, quizá viniendo como de un lugar eh, de preocupación, ¿no? O con esta como cita de Lila que decía, bueno, es que yo les decía y los prevenía que no cruzaran la frontera, hay muchos peligros, ¿no? O esta idea de, no van a cumplir el sueño americano, va a estar muy difícil, entonces mejor quédense acá. También ahí hay un trabajo de Candice y Belanger que habla mucho también de cómo a los migrantes se les invita a ser voluntarios, ¿no? A que se les ayuda a arreglar su situación de estatus, ¿no? Y bueno, eso no necesariamente implica que los que tienen el proyecto de irse para Estados Unidos lo hagan, o que cambie mucho, pero sí lo que yo encontré es que sí hay como una influencia en esta idea de que hay como cierta culpa o cierta vergüenza, ¿no? Por el hecho de haber migrado, que un poco se refuerza con eso y que puede provocar como problemas de salud mental. Pero bueno, ahí la dejo. Muchas gracias por la atención y sí, muy, muy, muy agradecida de estar acá. Gracias. Hola, Erika. Muchas gracias, estuvo muy bien, muchas felicidades. Bueno, para los que llegaron un poquito tarde, lo que estamos haciendo ahorita es que, como no el comentarista consiguió trabajo, entonces no pudo venir, pero muy bien. Me mandó sus comentarios y yo los voy a leer y luego podemos abrir la discusión a todos. Algunos de ustedes no les he dado permiso de hablar, pero lo hago después de acabar de leer esto. Y si van a querer prender su cámara, mándenme un mensajito en lo que leo esto de Renato y los tengo que volver panelistas, pero con mucho gusto. Bueno, esos son comentarios de Renato Galardi. Él es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es un sociólogo con maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Ciudad de México Flaxo y es especialista en migración internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Está interesado en migración, deportación, experiencias de migrantes indocumentados, identidad, espacio y nuevas epistemologías. Y Renato ha hecho mucho de trabajo de campo en Tijuana y también habla de identidad, entonces nos interesaba que nos comentara, que nos diera sus comentarios. Entonces ya voy a empezar a leer. Ante todo, me disculpo por no poder estar aquí con ustedes hoy. Agradezco a Alejandra por permitirme compartir algunas reflexiones sobre la investigación de Erika y contribuir a este debate. Gracias por tu comprensión y atención. Antes de comenzar, me gustaría unirme a las millones de voces en todo el mundo que denuncian el genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Me solidarizo con el pueblo palestino y exijo el fin inmediato de esta masacre. Gracias, Erika, por tu importante investigación y por permitirme acceder a tu publicación.
Haber tenido acceso a tu manuscrito me ha permitido aportar ideas al debate que se presentan hoy. El trabajo de Erika pone de relieve un debate que deberíamos haber tenido desde hace mucho tiempo. Se trata de una discusión centrada en revelar la compleja y a menudo paradójica relación que las instituciones humanitarias mantienen al brindar apoyo y ayuda a las personas migrantes y a la vez son cómplices de políticas y prácticas que perpetúan su sometimiento, condición y estado, ¿no? Junto con la frecuencia exacerbación de un estado de abyección. Esta, en cierto sentido, es la ambivalencia de las organizaciones humanitarias, porque tienen una presencia en dos bandos opuestos, su doble moral, por así decirlo. Al situar las experiencias, entre comillas, de ambos lados de las experiencias fenomenológicas de las personas migrantes con organizaciones humanitarias, en particular las casas del migrante, la investigación de Erika constituye un conmovedor reposicionamiento hacia la revelación, en la terminología de Karel Kosick, de una realidad concreta que revela y se deleita en la totalidad de la verdad. Esto demuestra el reposicionamiento sistemático del idealismo en el imaginario cultural y social sobre lo que son y cómo se comportan los actores no estatales en la sociosfera migratoria. A través de su demostración sistemática en el libro, Erika logra desmantelar el idealismo que a menudo pasa desapercibido en el trabajo humanitario para revelar las prácticas recurrentes y estructurales con las que se involucran las instituciones humanitarias no estatales. Estas son, a menudo, versiones cooptadas de políticas centradas en el Estado que reestructuran una lógica colonial y, en consecuencia, presentan una marcada contradicción con la función inherente de la infraestructura humanitaria al atender los problemas de movilidad humana. Nos enfrentamos entonces a la ambivalencia de la ayuda. Aquí radica la ambivalencia entre el humanitarianismo y el control migratorio. La investigación de Erika plantea un debate vital sobre la necesidad de desmantelar las prácticas implícitas que socavan la eficacia de la ayuda de los migrantes. En muchos sentidos, presenta un desafío existencial al propio humanitarianismo, instando a los actores a alinear sus acciones con sus propios fundamentos, en lugar de sucumbir a las presiones externas impuestas por los intereses estatales. Para avanzar, la ambivalencia humanitaria no solo debe reconocerse, sino también abordarse y corregirse activamente. Como señala Erika, las ONG, uno, jerarquizan los beneficios de sus programas, dudan y sospechan de las personas, refuerzan los estereotipos sobre la migración al aludir a la violencia con la que presumen que se asocian los migrantes, castigan a quienes perciben como alborotadores, amenazan con la expulsión, empujan a los migrantes a situaciones mortales, infantilizan a las personas mediante dinámicas paternalistas y exacerban los sentimientos de culpa y vergüenza asociados con la migración. Lo que se hace evidente aquí es que las infraestructuras humanitarias no son ajenas a la lógica de la frontera, sino que forman parte de su maquinaria. Representan, además, otra faceta del espectáculo fronterizo. Entonces, si recordamos el concepto de espectáculo fronterizo de Nicolás de Génova como una representación performativa de la política fronteriza arraigada en la política identitaria de los estados nacionales, podemos ver en el análisis de Erika cómo la infraestructura humanitaria contribuye a este espectáculo como parte de una forma de glamour humanitario, que es el concepto que utiliza Erika, mediante el cual el compromiso ético y moral con una causa humanitaria busca obtener control social y emocional y por lo tanto reivindicar la legitimidad de las organizaciones, pero no logra siempre brindar la ayuda adecuada y necesaria. La realidad entonces queda relegada al ideal, un ideal que también forma parte de un espectáculo fronterizo. A menudo omitidas de la representación dominante de la política fronteriza, las casas del migrante y organizaciones similares también son productos y productores de procesos fronterizos. Como argumentan Nira Yuval Davis y sus colegas, la frontera es un proyecto político de gobernanza y un proyecto político de pertenencia y puede considerarse una estructura de sentimiento fundamental y parte de los imaginarios sociales hegemónicos. Ellos definen la frontera como prácticas que se sitúan y se constituyen a través de la especificidad de las negociaciones políticas, así como en las representaciones cotidianas de estas negociaciones, involucrando a individuos y grupos, así como en la construcción de subjetividades individuales.
De esta forma, las fronteras, consideradas como procesos espaciales y virtuales, construyen, reproducen y cuestionan las fronteras, contribuyendo a diversos proyectos políticos locales, regionales y globales de gobernanza y pertenencia. Las fronteras determinan prácticas individuales y colectivas, que es como seguramente coincidirían Nira Yuval y sus colegas, incluirían a las organizaciones e instituciones humanitarias. Por lo tanto, la frontera afecta las prácticas del espectáculo fronterizo y esto, a su vez, se convierte en una experiencia vivida, como Erika lo detalla a lo largo de sus debates sobre las relaciones, las prácticas, los espacios y los lugares de la infraestructura humanitaria. Se argumentaría que es un posible proceso que conduce al resultado de la ambivalencia de los humanitarios y las prácticas generales de control migratorio. Dentro de estas realidades fenomenológicas de la migración, como experiencias vividas por las personas migrantes, el cuerpo de las personas migrantes se convierte no solo en un territorio epistémico, sino en un punto de discurso subversivo que necesita ser controlado. Por ejemplo, Erika demuestra esta expresión ambivalente al afirmar que, entre comillas, dentro de las instituciones humanitarias surge continuamente una renovación del discurso de emergencia para gobernar y ejercer poder sobre las personas a la vez que alivian su angustia. Y añade que las casas del migrante generalmente condicionan su apoyo a la regularización de las personas migrantes y se mantienen firmes en que los migrantes tienen que solicitar asilo en México. Si bien el trabajo humanitario se ve afectado por la delimitación del espectáculo fronterizo, las personas migrantes se están matizando en categorías de significado y representación. En mi trabajo con hombres mexicanos deportados en Tijuana, descubrí que ser deportado a menudo se articulaba como una señal de fracaso, asociada en la mayoría de los casos a la vergüenza. Emociones como la vergüenza se convierten en expresiones estructurales de los desposeídos y los oprimidos, una condición que se exacerba en la percepción fenomenológica del deportado, pero que forma parte de la sociología política más amplia de las emociones que las personas migrantes llevan consigo. Bueno, la frontera y los procesos encapsulados por esta constitución biopolítica son configuraciones políticas que a su vez se constituyen a través de un marco emocional. Como tal, las fronteras, la frontera, la infraestructura migratoria, las organizaciones e instituciones humanitarias, los pueblos migrantes y el paisaje en general son producidos y afectados por la sociología de las emociones. Las emociones en el ámbito migratorio son políticas y la estructura humanitaria, por lo tanto, también es parte de las entidades emocionales políticas. Y bueno, para concluir, es evidente que la decisión de emigrar nunca es fácil. Las emociones son las fuerzas impulsoras de dicha decisión y una constante en todos los aspectos de la fenomenología de la migración. La migración y sus experiencias vividas siempre se articulan emocionalmente. La esperanza, la vergüenza y la frustración y el miedo pueden ser algunas de las emociones que estructuran la forma en que se percibe la realidad, la forma en que se vive la experiencia y el tono y el tipo de narrativa personal que se escribe. La historia de la propia vida política se configura emocionalmente, pero la migración también es un acto político. Por lo tanto, se vuelve esencial reconocer desde dónde hablamos y cómo. Me recuerda a Roger Bromley, quien nos recordó que no solo es lo que se describe, sino cómo se describe lo que importa. Articular y practicar a través de las infraestructuras migratorias rara vez es una cuestión objetiva. ¿Qué nos pueden decir entonces las prácticas ambivalentes, más allá de su complicidad emocional con la complejidad de las infraestructuras migratorias? Y esta es la fantástica aportación que la investigación de Erika aporta a la investigación sobre migración. Propone un reenfoque de la complejidad de los fenómenos migratorios, que pone en primer plano las prácticas difusas, borrosas y fragmentadas de las prácticas humanitarias, confrontando claramente la presunción de claridad y linealidad. En mi opinión, un llamado a desvincular las argumentaciones lineales y recuperar, como dirían Deleuze y Guattari, un método y un enfoque rizomáticos. Un rizoma, parafraseando a Deleuze y Guattari, no empieza ni termina, siempre está en el medio, entre las cosas, un interser, un intermezzo. Bueno, y tiene varias preguntas que te puedo hacer, Erika. Entonces tiene varias preguntas, ¿no? Dado el auge de la migración como un problema nacional urgente en gran parte del norte global,
pero también como parte de una asociación sistémica con su criminalización, como por ejemplo la deportación y el espectáculo migratorio en Estados Unidos, que es un caso muy visible de criminalización migratoria. ¿Podrías explicarnos cómo abordas el fomento de la sospecha y la percepción de amenaza tan arraigada en el subtexto de las políticas y prácticas migratorias excluyentes? Si las vidas de las personas migrantes están envueltas en estos elementos somáticos y percibidos de amenaza que pueden manifestarse bajo la apariencia de la sospecha, ¿cómo aborda tu investigación esto, tanto a nivel de la vida de los migrantes como institucional humanitario? ¿Y cuáles son tus recomendaciones para aliviar esta experiencia en las realidades de las personas migrantes y las prácticas de las organizaciones? ¿Cómo se pueden gestionar las economías de confianza, por ejemplo? Eh, Considerando la complicidad con la ambivalencia, ¿podrías detallar algunas de las estrategias que empleaste para disipar también la complicidad con las prácticas metodológicas coloniales y la investigación sobre la migración? ¿Cómo abordaste y adaptaste tu marco metodológico y epistémico? Y tiene un montón, entonces puedo decirte estas y abrimos la discusión y ya si no hay tantas, seguimos como, o sea, para que no tengas 77 preguntas. Eh, Sí, está bien. Sí, así me ayuda como ir pensándola. Muchas Perfecto. gracias. Sí, bueno, muchas gracias a Renato que mandó sus preguntas. Que un día verá esto. Sí, está como acompañándonos en palabra. Y sí, y pues sí, gracias por los comentarios y por leerlos, Ale. Sí, en cuanto la criminalización, ¿no? De migrantes y sobre todo como pensándolo en que en cómo cómo se da ese proceso, ¿no? Lo que un poco yo discuto en uno de los capítulos era esta idea de cuando los migrantes como que acuden a muchas de las organizaciones o de los albergues, se empieza como un proceso, ¿no? De admisión en el cual también eh, se corrobora, ¿no? Su historia, ¿no? Entonces lo que decían era de, bueno, pues ellos nos dicen como su historia y vamos viendo y hay como, se empieza como a fraguar como una duda, ¿no? De si están diciendo la verdad, si es como que sí hace sentido, ¿no? La historia de los migrantes, si tienen como los pasaportes, los tickets de los camiones, ¿no? Que puedan demostrar que sí fue así como dicen ellos, ¿no? Su tránsito y como que luego ellos, los migrantes también me lo enseñaban así de, no, mira, sí, aquí yo pasé de aquí a allá. Eh, entonces hay, y claro, también como en un contexto donde hay como muchísima amenaza a las organizaciones, ¿no? Y como que este clima donde no decían muchas organizaciones que tenían miedo de verse infiltradas, de que hubiera ahí tráfico de personas. Había como entonces, sí, este rol también de ir identificando quién podría ser un potencial como eh, alguien que no fuera realmente un migrante. Entonces creo que ahí es como en algo así como tan sutil, creo que algo de lo que discuto es como sí, como que esta duda se implanta y se empieza como a carcomer esa, esa confianza, ¿no? Que habría que pensarla muchísimo más como esa convivencia que habría de estar como de entrada, ¿no? Y en vez de estar abocándose a si hay como hoyos en las historias de las personas, de detectar mentiras, eh, no, también hablando con una persona en un albergue en Tapachula, ¿no? Totalmente, sí, como que incluso haciendo como un show, ¿no? De, bueno, y entonces yo también hablé con unos migrantes y hizo como todo una trama, ¿no?
para expulsar a unos de ellos, porque ella tenía como dudas de que estas personas estuvieran vinculados al tráfico, ¿no? Y como que un poco eso desgarra eh, como una dimensión y ese tejido, ¿no? Como social, que es como una línea muy delgada, pero importante, y creo que también viene como de estos legados como coloniales, en donde siempre había una duda, ¿no? Del ser, del ser y de la humanidad del otro. Y que me parece como importante como, sí, poner de frente. Y por otro lado, sí, creo que lo de estrategias como metodológicas, como de coloniales, ¿no? Y sobre todo como teniendo un poco de coherencia ahí, ¿no? Como si estoy hablando de una aproximación como fincada, como también en sobrellevar y sobre todo también en ver cómo estas relaciones de poder, bueno, esas obviamente se reproducen también a la hora de la investigación. Y creo que es una plática muchísimo más larga, ¿no? Que también implica muchas cosas. Hice yo algunas como estrategias tratando un poco de ser lo más consciente, ¿no? Que pudiera, bueno, siendo como muy consciente de, bueno, yo, de decir de dónde venía, qué estaba haciendo, y también, por ejemplo, como esta situación, ¿no? Del extractivismo a la hora de entrevistar, ¿no? De dejar a la persona, de no entender como todo esa parte emocional cuando están narrando, ¿no? Y están contándonos nuestras historias y decir, bueno, ya, conseguí la entrevista, nos vemos, ¿no? Como que un poco ahí contener y sobre todo, pues sí, en eso traté un poco de darle muchísimo más continuidad, ¿no? Desde mi posición también como investigadora que tampoco tenía así como muchísimos eh, recursos o mucho tiempo, ¿no? Pero por un lado era como tomar sus palabras muy en serio, ¿no? Como que también como parte de un conocimiento que los migrantes tenían, y por otro lado, y regresando a esta cuestión de la emocionalidad, como que no ser como tan protocolario, ¿no? Con los migrantes, como que había una idea ahí hay como una idea ahí de hacer, cuando uno es investigador, ¿no? Tiene que mantener y ser frío y objetivo y no acercarse a las comunidades y no, más bien como que sentirse y sentir como, pues sí, el relato del otro también nos apela, nos comparte, ¿no? Y nos hace ver también cuestiones propias. Y pues sí, al final creo que, pues sí, también reconocer que por más que uno intente ahí balancear las relaciones de poder, nunca va, o sea, al final así había un interés mío de aproximarme y de hacer una entrevista a ellos. Entonces también como que ser muy honesta y decir, bueno, si no, si la querían hacer, podíamos hacer la entrevista. Muchos me dijeron, no sabes qué, no, ya di muchas entrevistas, ¿no? A reporteros y así, y ahí se acababa, ¿no? Pero darle siempre como esos espacios de, bueno, voy a poner la grabación, ¿no? Y también esto sé que, o sea, terminaban y me contaban otras cosas que ya no, se quedan como ahí en pláticas, pero como que sí, respetar mucho hasta donde podía y hasta donde me daba, ¿no? Pero creo que sí hay mucho trabajo ahí que hacer desde la academia y cómo podemos como investigadores desarrollar otras como metodologías eh, eh, en este sentido, ¿no? Que vayan muchísimo más como allá de discursos. Y bueno, sí, creo que ahí le dejo sí, para las otras preguntas de los demás. Súper. Pati alzó la mano. Voy a leer la de Alejandra Armenta para que la tengas en mente y ahí luego que Pati hable y contestas las dos. Entonces, Alejandra te felicita por tu investigación.
y dice que la llegada a México de personas migrantes que estaban en tránsito y han terminado aquí como país de destino ha puesto de manifiesto diferentes actitudes, incongruencias o incapacidad del Estado mexicano para proveerles las condiciones necesarias para suscitar la integración requerida. Te quisiera preguntar cuáles han sido las prácticas humanitarias que has identificado que constituyen más un obstáculo que una genuina ayuda y qué nos falta como sociedad en México para que las personas migrantes de Centroamérica, Haití, etcétera, sean realmente bienvenidas y no se queden en este entramado de infraestructura humanitaria. Entonces anota esa y que Pati dé su comentario y luego tal vez puedes contestar Gracias, las dos. Ale. Bueno, a mí me parece, primero que nada, agradecerte, Alejandra, por organizar esta reunión tan interesante a través del trabajo de Erika. Agradezco mucho que me hayan permitido leer este libro. Yo creo que no lo hubiera leído si no es por el seminario, ¿no? No hubiera llegado hacia nosotros. Hay dos puntos porque hoy decidieron que el tema que nos une es el concepto de integración, que está muy ligado al seminario pasado donde habló la colega em, París, ¿no? María Dolores París, con el concepto también de atrapamiento, ¿no? Y estaba pensando ella también en la cuestión de que aquí no se diferencia mucho si estás buscando un asilo o estás buscando tránsito y quedas atrapado, pero no necesariamente por asilo, que es lo que ella sí trabaja. Entonces yo creo que, Erika, vale la pena ir ligando esta tipo de días. Pero hoy quiero comentar algo que ya comenté desde la vez pasada, lo que es, para empezar, yo creo que tu libro nos está diciendo que este apoyo humanitario es realmente deshumanizante. Leo y leo, leí, ahora sí pude acabar el libro y los casos y todo por donde caminas nos está diciendo que realmente es un apoyo deshumanizado porque las personas son tratadas realmente no como personas, sino como objetos y cómo se van tomando distancia los diferentes actores que están en los albergues porque saben que solo los pueden, entre comillas, tener, claro, estamos hablando antes de la pandemia, ¿verdad? Cómo solo los pueden tener por unos días, cómo su objeto es expulsarlos y por ello no pueden establecer relaciones emocionales profundas con las personas que tú sí las estableces, en otro sentido, porque tú tampoco estás comprometida con esa política de la casa que es de tránsito. Entonces, esa es para mí una reflexión general sobre el libro, ¿no? Estas personas, y lo cual me lleva ahora sí al concepto de integración, como lo estás manejando. Tienes un trabajo maravilloso de recorrido de muchísimos conceptos, ¿verdad? Curiosamente, este no es uno de los que trabajaste a profundidad en el libro, por lo cual amerita un artículo nuevo, por supuesto, ¿no? Entonces, ya lo comentaré y te invitaría a hacer una publicación sobre este estado del arte que es verdaderamente excelente. Pocos he leído tan cuidadosos, ¿no? Y que cubren tanto. Pero aquí cuando vemos este pequeño apartado del antecedente del humanitarismo en México, realmente haces un trabajo importante, ¿no? Porque me hizo recordar el trabajo que te recomiendo leer y que a lo mejor implica un artículo sobre sí mismo, que hay dos formas de control. Si estás hablando de control político, si estás hablando de considerar a las personas como inferiores, cuando las llegan a considerar personas, casi siempre son objetos en tránsito muy deshumanizados. Ángel Palermo sugirió que hay dos maneras de conquista, pensando en en las conquistas de Europa hacia América y hacia África. Él le llama y dice, vienen desde la época romana, que es la gran expansión e inicio del sistema capitalista, ¿no? Eso muchos autores ya lo han dicho. El cesario, o sea, las guerras, Julio César, que mandaba inspeccionar a los lugares que iban a conquistar para ver cuándo quemaba la cosecha, en qué momento la gente tenía más hambre o estaba detenida, y ahí entraban a las guerras. Y el otro es el platónico, ¿no? Que Platón con Aristóteles, cuando escribe de Aristóteles, hablan de esta idea de cómo convencer a la gente ideológicamente de pertenecer a este modelo de ciudadanos e irse integrando como ciudadanos. No todos son ciudadanos, pero algunos pueden serlo. Entonces yo creo que esto te da una amplitud más grande de cómo siempre ha sido una historia de la dominación de un país sobre otro. Gramsci lo ha trabajado mucho con el concepto de hegemonía, de cómo conquisto. México se caracteriza por la conquista espiritual, que se ha escrito mucho de ellos, fue la más efectiva, pero se les olvida también la conquista que no fue de armas, que es la por enfermedades, ¿no? Entonces esa la tenemos abandonada. Yo creo que aquí faltaría que tú reflexiones cuando se enferma la gente.
Entonces queda más dominada, queda más atrapada. Recuerdo los casos que muchos de ustedes han hecho sobre la gente que se queda embarazada o está a punto de tener el bebé. En fin, esa parte te hace todavía más frágil y más sujeto de ser apoyado. Creo que ese no lo desarrollas en ninguno de ellos y te da también la oportunidad de relativamente quedarte más tiempo y ser integrado. Entonces, y paso al otro concepto, y ahí lo dejo para que comentes tú también. El segundo que me parece que me dio mucho coraje que lo abandonaras porque me encanta a mí el trabajo de Gloria Anzaldúa, me parece que nos la abandonaste muy pronto. Te quedas con ella como una reflexión personal al inicio, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo como traductora? Pues Bakhtin tiene otra idea más de la heteroglosia, mucho más sofisticada que la de Gloria, pero lo que Ansalúa sí nos deja, y yo me extrañé que en las conclusiones no lo retomaras, o yo tenía la ilusión de que lo siguieras en el texto, y te invito a que pienses en un artículo sobre ello, ya que estás trabajando sobre integración. Ella dice que la integración nunca es total. ¿Te acuerdas? Ella dice, me quedo en borderland. Ser mestiza es una mujer en fronteras. Nunca estoy realmente ni aquí ni allá. Entonces, es un concepto que otros antropólogos han trabajado, pues como el concepto de las comunidades imaginarias. Pero creo que si tú ya has leído a Gloria Anzaldúa y entendiste la dificultad que ella presenta a través de una diversidad de heterogloxias, digamos, académicas, el arte, la ciencia social, la reflexión política, todos los caminos que ella va desglosando es un trabajo. Realmente creo que muchos de yo leyendo a tus colegas que platican, tus colegas, es decir, informantes, pero que son gente con la que participas y te vas encariñando, como la misma Elena, como ellas y ellos también están viviendo, igual que tú, una situación de borderland. Las personas están en tránsito, quedan atrapadas, quieren ser integradas, las van a obligar a ser integradas, y la integración, como dice Gloria Anzaldúa, siempre va a ser en situación de ser menos personas, ¿no? De ser consideradas inferiores a la cultura que los recibe. Entonces yo creo que esa parte es interesante de lo que nos trabajaste hoy sobre estos ejercicios tan simpáticos de integración, digo yo simpáticos porque son verdaderamente ofensivos. Un tallercito para de corte y confección, un tallercito para que aprendan un poquito más de español, un tallercito para que dibujen, un tallercito de fotografía. Realmente son insultantes. Tienes razón, son personas adultas que tienen un bagaje cultural que no consideramos, y jamás se les pregunta qué quieren. Cuando dicen que queremos hablar inglés, ¿no? Queremos que nos enseñen un buen inglés, queremos que nos enseñen computación avanzada, queremos que nos ayuden en manejo de redes, y eso algunas casas lo van logrando, pero como están en tránsito, ¿no? Y cuando deciden que siempre sí, ¿cuánto tiempo va a durar esta situación? Entonces ahí está la complejidad y otra ambigüedad más que te invito a reflexionar respecto a los procesos de integración. Bueno, ahí lo dejo. Gracias, me gustó mucho leerte. Gracias, Patti. Ya anoté a todos los que alzaron la mano. Digo, sí, sigan la trinanza, pero estoy siguiendo la lista. Erika, ¿quieres contestar o...? Sí, voy a ser igual un poquito concreta, pero igual muchísimas gracias por las intervenciones y por las preguntas. Em, sí, me ayudan como mucho a redondear cosas que sigo pensando y que todavía tengo en la mente. Eh, la pregunta creo que de Alejandra, sí, que es bastante amplia, ¿no? De, bueno, ¿cuáles son las prácticas que constituyen como el más grande obstáculo? Y como que en el libro trato de hablar de una serie de cosas, ¿no? Que justo ahora sí que hacen como más mal que bien. Em, y que bueno, para mí, por ejemplo, podría ser el control, ¿no? Tan específico, ¿no? Del día a día, que va como que también ahí, internalizando, ¿no? También ese control para los migrantes. Pero algo que como que me quedé mucho, como que también entendiendo, ¿no? Las organizaciones, está esta parte donde hay una,
o sea, tienen que atender a muchas personas, ¿no? Como con esto que también me recordaba Renato de, sí, bueno, en los comentarios de Renato de están todo el tiempo en emergencia y están desbordados, ¿no? Eso también es una realidad. Pero también hay que hacer ahí, ¿no? Ahí hay como ahora sí como que una oportunidad, pero que un poco ha sido como para mí desalentador, ¿no? Cuando empecé con lo de las casas y las organizaciones, que bueno, decían, bueno, yo no voy a cambiar el mundo, ¿no? Muchos de ellos como que de entrada ya como que abandonaban el barco, de no como querer cambiar ahí la situación que ellos también veían, que atestiguaban, y creo que también ahí quizá había como un desvinculamiento, ¿no? De la realidad, no sé hasta qué tanto quizá para sobreponerse, ¿no? De la carga laboral, pero también un poco de otros discursos que quizá también se entreveían. Entonces, sí, como que un poco quizá esa visión habría como algo que rescatar ahí, y yo creo que también por ahí podría un poco empezar como, eh, bueno, si lo queremos ver ahí de, bueno, cómo hacerlas más bienvenidas, ¿no? Y cómo empezar a cambiar estas infraestructuras, que también en el libro como que soy muy abierta en decir, no se trata aquí de criticar o señalar, ¿no? Sino que también, ¿no? Como reconocer que nadie es inmune a las relaciones de poder, ¿no? Y cómo, pues sí, no se trata también de decir, bueno, ya se cancelan todas, sino, pues bueno, ¿qué hacemos, no? En esta realidad. Y bueno, muchas gracias también a los comentarios de Patricia, como que me ayudan también a ponerle como acento y a redondear a cosas que sí tenía en la mente, pero sí, no me dio, sobre todo sí, a mantener a estas personas, ¿no? Como que estaba pensándolo mucho ahora que nos decías, como con Mende, ¿no? Como es muchísimo más, y desde esta idea de controlar, ¿no? Y de castigar, es muchísimo más fácil hacerlo con personas que ya han sido como lastimadas o están como no en su fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que ahí sí, eh, al principio como que hubo varias esferas que como que me llegaban y tampoco, no, o sea, si entraba, ¿no? Por ejemplo, a la cuestión de discapacidades, se me iba a ir como, dije, no, pues solo va a ser de eso, ¿no? Entonces, la investigación, entonces como sí, como en esta cosa de enfocarme, pero pues ahora que ya, como que este primer paso está un poco ya tomado, creo que sí es muy importante lo que cuentas, ¿no? Como que de esto de la enfermedad, sí, claro, ¿no? El sistema humanitario sí se abocó un poco a, bueno, a aquellos que ya están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Máxima, hay que ayudarlos, y creo que por ahí sería súper interesante seguirle. Entonces, sí, muchas gracias por ese faro y el aliento sí, de Ansaldúa, que para mí es como una autora muy importante, ¿no? Vengo trabajándolas desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, y quizás sí, ahí no quise perder oportunidad de nombrarla, y era una forma quizá al principio de la introducción, ¿no? De conectar diferentes puntos de la metodología que a veces como que no nos extendemos en ellos, y creo que sí, ahí Ansaldúa como que viene a conectarlo todo y a verlo todo, pero esto también me alienta, ¿no? Sí, claro, como que tiene ahí unos textos preciosos, ¿no? De cómo ella está como en estos zumbidos y en este estado de Nepatla como permanente, y creo que sí, sería como muy padre como retomarla como desde mucho más allá. Entonces, muchísimas gracias por la sugerencia, Patricia. Y sí, como que esto me da como más bríos para seguir. Gracias. Muy bien, y ahora igual tomemos dos y que las contestas. Tengo en siguiente en la lista a Aletia y luego Aldo. Entonces empezamos con Aletia y luego Aldo hace la suya y contestas las dos. Gracias.
Muchas gracias. Pues primero felicitarte. Yo la verdad es que ya leí todo el libro. Tuvimos el gusto de presentar el libro en Warwick y yo creo que era muy importante presentarlo en la UNAM. Tu investigación tiene un valor muy, muy importante y para nosotros en México nos das pistas de una línea de análisis que está latente y que yo le decía a Erika, fuiste muy valiente en poner a los albergues como tu objeto de estudio, porque los albergues también son nuestros aliados, son espacios donde nos abren las puertas para poder hacer nuestra investigación, pero también pues tenemos la posibilidad de con un ojo crítico también identificar prácticas. Entonces, pues antes que nada, enhorabuena por este libro, Erika. Hay que publicarlo en español, por favor, porque necesitamos leerlo más en México. Yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver con el impacto que tiene en la comunidad donde están los albergues. Si nos puedes decir de algunas buenas prácticas que identificaste, donde el espacio, digamos, físico y la comunidad donde se encuentra el albergue genera posibilidades más, no sé si de integración llevarlo hasta ese punto, pero sí de un ambiente mucho más acogedor y de mayores posibilidades también de agencia y resistencia por parte de la comunidad migrante. Y la otra, digo, no sé si se puede contestar o no, pero pensaba yo hablar de una tipología de los espacios humanitarios. Yo no sé si lo has pensado con esto de que Pati ya te estaba dando ideas de otros artículos, pensar en una tipología y decir, bueno, ¿qué albergues tienen, qué características tendrán esos albergues que colaboran más con los agentes gubernamentales y generan más prácticas punitivistas y cuáles no? Como, ¿cuáles son las características? Insisto, tal vez es más bien como una sugerencia, no necesariamente como pregunta, pero creo que es una aportación muy valiosa y felicidades, Erika, de nuevo. Aldo, adelante. Hola, buenos días. Quiero felicitar a la UNAM por los dos seminarios, también por el de migraciones, sexualidades y creencias en contextos de frontera. Actualmente estoy delimitando mi tema de investigación para la maestría de Derechos Humanos y Democracia en la Flaxo México. Y para mí, Erika, escucharte es pues impresionante, ¿no? Porque también de alguna manera quiero retomar ciertas inconsistencias, sobre todo en la política migratoria en el marco de la nueva política migratoria de 2018-2024, ¿no? Sobre todo con un enfoque diferenciado en atención a personas de la diversidad sexual, desde el principio de igualdad y no discriminación y de interseccionalidad. Los casos o las vivencias de estas personas pueden ser un poco más aterradoras de lo que has comentado. Y con este punto me gustaría saber si dentro de tu investigación de campo ¿pudiste hallar algunas diferencias entre diferentes grupos poblacionales, es decir, mujeres, hombres, NNA, ¿no? Personas LGBT? ¿Cuál fue tu experiencia, ¿no? Pues en esta investigación de campo? Muchas felicidades y un gusto escucharlas a todas. Adelante, Erika, y luego vamos con Alfonso y si la gente tiene más preguntas, vayan preparándolas. Sí, bueno, otra vez muchas gracias a Aletia y Aldo por las preguntas. Sí, Aletia, en cuanto a la comunidad, híjole, si hay como se genera alguna posibilidad, como alguna resistencia. Estaba viendo igual, hace poco hubo como una encuesta de cómo estos centros integradores que puso el gobierno en las fronteras, si estaba teniendo algún impacto, ¿no? Y que la gente más bien estaban tratando de ver si había como esta alienación o una suerte ahí de separación con los migrantes que estaban llegando y realmente como que no encontraron eso, que creo que es como, parece, bueno, de bote pronto algo no tan negativo, pero la verdad es que, y bueno, con una... yo tuve más bien como una experiencia ahí, em, variada o más compleja, ¿no? Porque sí me tocó estar presente, por ejemplo, ¿no? En una casa de migrante cuando se quisieron, o sea, los vecinos estaban quejando, y que así no fue una situación, o sea, por decirlo menos cómoda. O sea, fue realmente, vino policías, estábamos todos adentro, y pues sí, ¿no? Me quedó ese desazón
igual, ¿no? Con la caravana de migrantes en Tapachula, híjole, no, de la población local había también muchísimo reforzamiento entre tratarse de diferenciar entre los migrantes guatemaltecos y y la gente que vive en Tapachula, ¿no? Entonces, como que ahí es lo que yo pude distinguir. Creo que Tijuana podría ser ahí una dinámica diferente, pero como que sí, más bien me quedó ese mal sabor, ¿no? En cuanto como a comunidades como más locales. Y que bueno, también no descuenta como que sí hay muchos voluntarios que trabajan ahí, ¿no? O, o gente, ¿no? Que en las clínicas, etcétera, que digo, siempre va a haber como gente que quiera ayudar. Sí, y en cuanto a la topología, creo que es como interesante y fue algo que me tuvo como dándole vueltas. Sí, o sea, hasta qué punto, claro que no estamos hablando también de instituciones o de infraestructuras homogéneas, ¿no? Hay muchísima diversidad entre ellas. La cosa es que también es como súper cambiante, ¿no? O sea, lo de la migración, o sea, cambia de un día a otro la política, entonces cambian las prácticas y tal. Entonces, algo que me pasaba era que, bueno, si lo que me estaba pensando era que si quería pensar nada más, ok, las organizaciones que trabajan muy directamente con ACNUR, en comparación a casas de migrantes que se quieran desligar más o que hayan cambiado, como que decían, bueno, no, nosotros, ellos también como que cambiaban muchísimo su vinculación, o algunas que eran religiosas, pero entonces también le querían entrar muchísimo más a derechos humanos, entonces como que se me hacía, como que era difícil como resolver, que no se empalmara, ¿no? Una tipología, una categoría así como más pero creo que sí, también era como necesario como en ese universo. Veo sí también como, bueno, ¿cómo le hacemos para transitar eso? Entonces sí creo que es importante, pero creo que había como algunos intentos, ¿no? De por ahí que me encontré, de hacer como inicios o bosquejos de tipologías. Ay, se me está escapando el nombre. Uno era como de Felipe y el otro eh, ya no recuerdo, uno de Ciudad de México y otro como a nivel nacional, que se me hicieron buenos intentos y a lo mejor poder ahí continuar el trabajo. Pero bueno, más o menos por ahí. Y en cuanto a Aldo, sí, creo que es como, gracias por como contarnos también de tu trabajo, creo que es súper urgente y algo que sí, en las entrevistas surgía, ¿no? Muchísimo era una como agenda pendiente que ellos sabían, ¿no? Por la situación, uno, de que muchas de los albergues están separados, o sea, segregados de acuerdo a género, y que eso también ocasiona que, por ejemplo, me tocaba familias, ¿no? Que uno de los hijos tenía que estar en el albergue para hombres y la mamá y la hermana estaban en el de mujeres, ¿no? Y ahí como que hay una separación porque, y también como que a veces las razones que se daba de eso era, bueno, es que sí, las razones era porque pues que no querían que hubiera como problemas y entonces ahí había una fuerte problemática de también controlar afectividades, ¿no? Eh, tuve oportunidad también de trabajar con una organización LGBT en Tijuana, eh, y que un poco sí quería como romper como eh, los binarismos que había como muchísimo más en las organizaciones, ¿no? Y, de otro lado, pero pues sí, estaban como empezando, eh, y en cuanto y sobre todo lo que estabas diciendo, ¿no? Creo que uno de los temas también que apareció mucho y que también estoy ahí viendo cómo vincularlo, pero
de la población trans, que Marta Balaguer tiene como ahí un paper muy bueno, de cómo también hay como un control de cómo se tienen que vestir las mujeres migrantes trans, ¿no? Incluso hay como que también un control sobre su comportamiento cuando van al trabajo, ¿no? Del cual se sabe, pero pues como que nadie hace como que nada al respecto. Y sí, claro, como que yo creo que también es un tema así súper relevante para no solo como este control migratorio, pero también el control sobre el género y sobre la sexualidad, que va como muy aparejado. Y, y bueno, sí, me tocó también platicar con gente de la comunidad, y sí era como muy, muy fuerte, ¿no? No solo el racismo, la homofobia que existía en México, eh, y, y sí, como a veces ni siquiera eran como aceptados en ciertos albergues. Entonces, creo que es, sí, muy, muy, muy interesante que lo retomes algo. Perfecto. Suerte, Aldo, con tu investigación, a ver si te tenemos aquí en unos Sí, años. ¿Eres estudiante de la UNAM? Nada más. Estudié en el Instituto Politécnico Nacional. Perfecto. Alfonso, adelante. Hola, buenas. Bueno, pues nada, lo primero me sumo a la felicidad, a las felicitaciones, Erika. Creo que el trabajo es súper interesante, súper propositivo. Yo todavía no lo he podido revisar, pero bueno, ya lo tengo anotado, ya lo tengo aquí buscado para verlo. Creo que puedo dialogar bien con lo que estoy trabajando, me interesa, entonces, bueno, ¿no? Yo, a ver, me llamaba mucho la atención desde el título de la sesión, ¿no? Por esta idea del vínculo el humanitarismo y el control migratorio, la militarización y demás. Yo muchas veces me refiero a ello como una lógica de esquizofrenia institucional que encontramos en México frente a la gestión, el manejo de los procesos migratorios. Y bueno, algo comentabas en algún momento sobre las consecuencias que dejan estos procesos sobre la vida de las personas migrantes, y es algo que a mí me interesa especialmente. No sé si has podido trabajar un poco, sino para dejarlo un poco sobre la mesa, ¿no? Pero creo que es interesante ver un poco las consecuencias de medio y largo plazo que estos fenómenos, estos procesos dejan sobre la vida de las personas migrantes, sobre sus itinerarios biográficos, ¿no? Creo que a veces tenemos miradas un poco transversales por las condiciones del campo y demás, pero creo que justamente merece la pena atender a estas consecuencias de medio y largo plazo para ver cómo efectivamente estos procesos se incrustan en la vida de las personas migrantes, ¿no? Entonces, bueno, eso dejarlo sobre la mesa, y a partir de ahí pensaba en la necesidad que tenemos un poco de repensar las categorías analíticas que usamos para comprender estos fenómenos, estos procesos migratorios. En ese sentido yo pensaba en lo problemático que puede resultar a veces la noción de integración misma, ¿no? Hasta qué punto es posible pensar en la integración, más aún en un contexto, en una sociedad poco estructurada, poco integrada, si podemos plantear de alguna manera, como encontramos en México. A mí me gusta pensarlo un poco desde nociones como inserción y demás, ¿no? Que nos ofrecen quizás miradas un poquito más parciales, más parcializadas, y ver cómo estos sujetos se insertan, se incorporan de alguna forma en distintos ámbitos de la vida social, en diferentes grados no sé cómo llamarlo, pero con diferentes particularidades en diferentes ámbitos de la vida social, ¿no? Y con esto vamos a encontrar, y ya con ello llego a la última idea, que no todos los tipos de sujetos migrantes se insertan de la misma manera en los diferentes contextos que observemos. En el contexto mexicano muy particular, pero en cualquier otro contexto que veamos está. Entonces te quería preguntar un poco, poner sobre la mesa, si bien entiendo que trabaja fundamentalmente más con los albergues y demás, con las organizaciones, más que con los sujetos migrantes directamente, a partir de esta propuesta teórico-conceptual, cómo podemos incorporar un poco la noción de agencia, cómo considerar a los sujetos migrantes como un sujeto político en el contexto mexicano, ¿no? ¿Qué margen de acción desde este marco analítico conceptual que nos presenta, súper atractivo, qué margen de acción le dejamos de alguna forma a los sujetos migrantes? Y bueno, cómo podemos hacer quizás este clic entre ambos niveles, ¿no? Y bueno, ya por aquí me quedaría, lo dicho otra vez, muchas felicidades, me parece súper atractivo. Muchas gracias. Te hago yo mis preguntas, tal vez también para
A mí también me gustó el libro. He de admitir que cuando leí el capítulo sí me escandalicé un poco y pensé, ¿qué van a pensar las casas del migrante silenés? Pero, no, pero o sea, me parece que tocas en algo que las personas que hacemos trabajo de campo en albergues a veces hemos pensado, ¿no? Yo doy un taller en los albergues donde hablo un poquito sobre cómo es cruzar el desierto, basado en mi experiencia haciendo trabajo de campo ahí, y les digo a las personas migrantes, es un taller de 15 minutos, ¿no? Pero el coyote te va a decir que son 2 días, pero son 7, hay que llevar quién sabe cuántos litros de agua, la comida es así, y los asusto un poco y a veces yo pienso, ¿soy yo parte del aparato de disuasión? Y mi pregunta viene un poco de lo que leí ahorita, voy a leer todo el libro, pero también de lo que yo he estado pensando, y es una pregunta genuina y es para discutir. Claro que no creo que tengas la respuesta, pero ¿cuál es la diferencia entre dar información y disuadir? Porque siento que en algunos ejemplos que estabas dando en el capítulo, o sea, de buena fe se puede ver como dar información. O sea, es importante que sepan que es súper difícil cruzar el desierto, que tal vez México está mejor, que Estados Unidos no es como se lo imaginaban, que también es cierto, ¿no? Hemos visto en investigaciones que no está tan chido llegar. Y por otra parte, entiendo como el análisis y el marco teórico y entiendo cómo uno puede ser parte de la disuasión y al retrasar los procesos migratorios de las personas. Y tal vez no hay respuesta, pero me quedé como pensando en eso, ¿no? Que es una inquietud que yo tengo. Y por otra parte, tenemos las organizaciones grandes internacionales como la OIM, que es claramente disuasiva, ¿no? Y entonces cuando coopera con las organizaciones, vemos que sí, el objetivo es como hacer fricción, ¿no? Y mi segunda pregunta que está como alineada es, de nuevo, tal vez lo dices en la conclusión del libro, hablas un poco de que los albergues no alinean, no todos alinean servir las necesidades de las personas migrantes, ¿no? Con las que ellos quieren. Entonces, ¿cómo se podría alinear, servir las necesidades de las personas migrantes con la subsistencia de los albergues? Porque necesitan fondos, ¿no? Para sobrevivir. Y creo que ninguno de nosotros cree que la respuesta es, si no lo pueden hacer perfecto, que desaparezcan. Entonces, claro, tu trabajo no es responder esas preguntas. Y a mí me choca cuando me hacen esas preguntas cuando yo presento. Pero me quedé pensando en estas cosas que podemos todos discutir. Y bueno, aquí está Gerardo, ¿no? Que trabajó un rato en PCR. Entonces, no sé, cómo es más bien como para platicarlo. Bueno, tenemos solo 20 minutos, pero sí, o sea, muy, muy buen libro y también muy inquietante, ¿no? Porque surgen todas estas cosas. Y ahí les puse el link del libro de Erika para quien lo quiera conseguir. Gracias. Ok, bueno, gracias a ambos. Bueno, primero voy con las preguntas de Alfonso. Em, sí, creo que el medio y el largo plazo es importante. En esto como de la temporalidad que se va otra vez como alargando, em, me tocó más como hablar con migrantes quizá un poco más recién llegados, que justo es como la población objetivo, pero en muchos casos, pero sí había migrantes que estaban alargando la estadía, ¿no? O sea, uno sí dijo, yo pensé que nada más iba a estar un año y ya han sido 3 y sigo regresando, ¿no? Y sí se ve como estos cambios y como esta persona migrante que también venía y ya estaba incluso en tratando de ya ser como ciudadana mexicana, ¿no? Y me contaba ya también como de procesos, ¿no? De que había tratado de poner como un puesto, ¿no? Y le habían robado y bueno, como que hay varias experiencias que tuvo como en México y que bueno, ella también decía, ay, bueno, vengo como a la organización a veces, para, para platicar. Entonces creo que también es interesante, pero sí, yo un poco sí lo limité a justo los que estaban llegando, pero creo que sí es interesante tener como esta visión muchísimo más eh, de un horizonte muchísimo más largo, que ya no, también, no me alcanzó ya la vida. Pero sí, o sea, creo que
lo platico un poquito ahí en ese capítulo, esto de inserción laboral y quizá buscar otros términos que también, ¿no? Hasta qué punto otra gramática, otro lenguaje realmente va a cambiar, ¿no? O solo son como, bueno, estos cambios que a veces no son más como de fondo. Y sí tuve como lo que me pasó, por ejemplo, con esta idea de inserción laboral, ¿no? Que platicaban mucho, por ejemplo, en Tijuana. Y bueno, yo les preguntaba, y bueno, ¿y cómo, de dónde salió, no? Esto de la inserción laboral, o sea, ¿cómo lo encontraron? Y entonces, pues sí, tal cual me dijeron, no, pues es que sí estaba, o sea, estuvimos viendo y pues de ahí lo que encontramos fue como que inserción laboral de gente que había sido exconvictos, ¿no? Que tienen mucho, que reciben algunas personas deportadas y entonces vimos esos programas, ¿no? De exconvictos y entonces pues ya, los aplicamos, ¿no? Pero sin ninguna como reflexión de, bueno, ¿cómo funcionaría esta prestación, ¿no? De un sistema del sistema de justicia a un sistema de migración, ¿no? Como debe de haber como un ajuste, ¿no? Y bueno, más bien fue como, bueno, casi copia y pega, que también como que me sorprendió, ¿no? Bastante que se dijera así. Incluso con sí, colegas acá, de repente, sí, inserción, y como que aquí también les da, eh, eh, se, se sorprenden mucho y pues bueno, no, es difícil, ¿no? Es difícil transitar este categoría de integración y si realmente algo podría ahí como cambiar. Estaba viendo el libro porque en algunas secciones, quizá en este capítulo es de lo menos, pero sí trato un poco de abordar el tema de resistencia, ¿no? En cuanto a esto de la agencia de los migrantes. Y la realidad es que, a ver, o sea, los migrantes necesitan la ayuda y entonces pues tampoco es que, ¿no? Sí había migrantes que decidieron ya no acudir a las organizaciones o incluso migrantes que, por ejemplo, en Tijuana estaban haciendo su propia organización en contraste con como albergues más tradicionales, ¿no? Que allá les dicen. Y regresando, por ejemplo, a lo de Aletia, de la tipología ahí en Tijuana, como que lo tenían más claro de estos son los albergues tradicionales, estos son como los nuevos, los como de la nueva ola, y los albergues de los migrantes que tenían otras lógicas. Y bueno, cómo se expresa ahí un poco esa agencia, yo creo que también es como bien, bien sutil, ¿no? O sea, uno no puede decir, ay, no, yo no voy a hacer esto porque, pues es como, bueno, pues no, entonces ya vete, ¿no? O sea, sí hay como este miedo de ser expulsados. Pero eso no quita, ¿no? Que haya como que todavía cierta inconformidad, ¿no? Y creo que ellos, bueno, por lo que puedo platicar con ellos, navegan eso como de una suerte muy cuidadosa, ¿no? También entienden, tienen una noción como de cómo funcionan las organizaciones, que están como en contacto. Sí me tocó también migrantes que denunciaban de, bueno, esto me pasó en el albergue de Tapachula y en el albergue de Oaxaca, y entonces, ¿no? Y aquí, y en el de enfrente, y entonces venimos acá esperando que sea diferente, ¿no? O, pues, algunos que sí decían, bueno, en unos... nada más era como de pisa y corre, unos albergues y otros albergues sí nos han dejado más, pero pues tenemos que estar trabajando para un poco justificar que estamos acá. Entonces sí, como yo le diría como la agencia es muchísimo más negociada, muchísimo más, pero no deja ahí de dar como voz y dar importancia a así, ¿no? A enfrentarse con esa complejidad mientras tienen que sobrevivir.
Y Ale, sí, gracias por las preguntas. Creo que sí son muy buenas en ese sentido, ¿no? Bueno, en esta idea y muy interesantes de pensar, ¿no? En qué punto, ¿no? Dar es como esta información o, eh, sí, decir, bueno, no, pues sí, cuidado, o a lo mejor estás mejor acá, pero pues, no sé, hasta qué punto también, creo que el otro día estaba viendo un informe y decían, bueno, no, es que les dicen que están mejor acá, que en Estados Unidos van a ser deportados y así, pero pues también acá están bajo muchísima violencia, entonces realmente pues sabemos, ¿no? En dónde van a estar mejor y podemos nosotros tomar como esa decisión o incluso eh, como, sí, como pretender que ellos ya no lo han pensado o lo saben o lo tienen en la mira. Y quizás sí, como había tantos migrantes que sí decían, bueno, si tú estuviste en Tijuana, ¿cómo está por allá? Pero otros como que no solicitaban esa información, ¿no? Entonces, como que ahí yo diría como sí, hay veces que hay una línea de, bueno, sí, dar sugerencia, pero también desde qué punto y hasta dónde, ¿no? O sea, hay talleres también de no, acá están bien y así, y como, em, como una información más así en tu cara y no vayas y peligro y tal, y otra que sí es de, bueno, o sea, de más de quizá desde un punto de más equidad. Y no tanto como, bueno, te voy a decir cómo está, ¿no? Que para mí sería ahí como, yo vería ahí un poco la distinción y sí, creo que esa pregunta de, bueno, sí, o sea, la crítica al sistema humanitario, pero igual pues tiene que sobrevivir, es como el debate interminable, ¿no? ¿De qué hacemos? O sea, pues sí, los fondos, ¿no? Son, incluso vienen, o sea, incluso viéndolo muchísimo más como de forma más grande, ¿no? O sea, la ONU siendo financiada, ¿no? Por los países miembros, en su mayoría Estados Unidos, y luego lo que pasa, ¿no? Cuando los fondos son congelados, esto afecta y creo que es como igual, pues sí, no, creo que más bien es como em, cambiar paradigmas de esos sistemas humanitarios y que también no es solamente el sistema humanitario, ¿no? Que sea, que creo que también podría ser como muchísimo más, quizá tener como en ese punto tan clave, ¿no? De que podría tener muchísimo más alcance que otros actores muchísimo más micro, pero que un poco el sistema humanitario como a más grande nivel como que intenta un poco pretender que es apolítico y que es neutral, ¿no? Um, Cuando en realidad sí cambia como varios ahí estándares, podría tener como quizá eh, más participación, ¿no? De abajo, algo que también me tocó escuchar varias veces en las organizaciones, ¿no? Y que fue también otra cosa que dije, bueno, no me alcanzó. Eh, Era, pues sí, había mucha gente que trabajaba en las ONGs, en los albergues y decían, bueno, es que podemos hacer esta práctica o nosotros ya venimos haciendo esto, pero o sea, como que ya les dijimos y no nos escuchan o no quieren como que, o ya nos dijeron que hagamos esto y ya sabemos que esto no va a funcionar, entonces como que sí hay como cierta verticalidad ahí, que es como un ejemplo, ¿no? De estos paradigmas que a lo mejor se pueden, o sea, queriendo ser optimistas, se pueden como que cambiar, ¿no? Que creo que, por ejemplo, si alguien que está en contacto con migrantes todo el día tiene mucho que decir.
Sí, muchas gracias, es bien complicado. Tenemos 10 minutos, entonces le voy a dar la palabra a Juan Roberto si todavía quieres hacer tu pregunta. Pero antes, porque se me hace que se van a ir todos y se me olvidó decirlo, este es un seminario organizado por la UNAM, el Instituto de Investigaciones Sociales, el CIESA Ciudad de México y el Colmex, con la colaboración de ESEX para organizar este seminario. Y tenemos otro en junio organizado por el CIESAS y vamos a hablar sobre el concepto de redes. Va a ser presencial en el CIESAS y va a presentar el doctor Jorge Durán y voy a comentar yo, así que láncense. Pero bueno, sí, ahora sí, Juan Roberto, adelante. Y ya, Hola, última buenas pregunta y tardes. tenemos 10 minutos, así que tú habla lo que quieras, Juan Roberto y Erika. Muy bien. ¿Sí me escucha? Sí. Ok. Buenas tardes. Me sumo a la felicitación a la autora Erika. También solicito esta parte del libro, la traducción al español, ¿no? Ya que nuestro inglés por lo general es poco malo, a muchas personas se nos complica y pues no va a ser el mismo ruido de tenerlo en español que inglés, ¿verdad? Al menos bueno, yo soy de Guatemala, la movilidad humana ha sido una de las líneas de trabajo que he tenido desde el 2016, felizmente trabajando en el CIESA Sureste por un tiempo. Este, Creo que esta parte no he leído el libro, pero me ha quedado claro cuál es el contenido. Y pues, siendo del país donde al menos el 30% de la migración en tránsito sale, pues es muy relevante, ¿no? Y también el caso de la ayuda humanitaria también es uno de los países donde más llega, ¿verdad? Al no ser, no recibir mucha esta ayuda internacional. Entonces, en efecto, ver esta parte de cómo la ayuda humanitaria esta otra perspectiva de que podría, que yo la califico como un pretexto para financiar a muchos de nosotros incluso, ¿no? Cuando con trabajos, por ejemplo, se vio el caso de ahorita con la salida de la cooperación de USAID, al menos en Guatemala, como 10,000 empleos directos de altos directivos, por ejemplo, de USAID, de varios proyectos financiados por USAID, este, desempleó a más o menos a 10,000 profesionales en Guatemala, seguramente también así ha sido en otros países. Entonces, creo que esta perspectiva que dan en su libro y que me ha quedado claro, que te la tengo que leer muy bien, pero, pero sí creo que valida al menos una idea, una hipótesis que he tenido planteada en la cabeza desde hace mucho tiempo, ¿no? Y también conjuntamente que se enlaza directamente con esta idea de que si los migrantes son un negocio para varios actores en varios países, eh, por ejemplo, y, y me, y me formulo la siguiente pregunta, ¿no? Que quisiera saber desde su perspectiva si es válido o no. ¿Cómo se utilizan a los migrantes, por ejemplo, como instrumentos para financiar a ONGs, por el caso de Guatemala, ¿no? En Centroamérica? ¿Es válida esta premisa? O puede ser que no, ¿verdad? Porque bien ha mencionado que también tienen un papel fundamental la cooperación en países como Guatemala. Sin embargo, trabajando en proyectos me he dado cuenta que en varios proyectos, en diferentes consultorías en Guatemala, me he fijado que uno de los grandes problemas de estas cooperaciones, este, sí llegan a los territorios, a las comunidades. Sin embargo, la sostenibilidad, cuando sale el proyecto, básicamente como que se diluye la ayuda que ha sido tangible, que ha sido tangible, ¿no? Entonces, creo que ese es un problema no solamente para algunos, sino incluso para todos los gobiernos. Es muy complicado esa parte, pero, pero quisiera plantear esas tres dudas, ¿no? Si en efecto los migrantes pueden ser vistos como negocios para varios actores, como instrumentos para poder financiar a ONGs, y cuál es el problema, por ejemplo, de la cooperación para la sostenibilidad del desarrollo de comunidades, por ejemplo, que han sido afectadas por la migración. Gracias. Muchas gracias. Qué interesante lo que nos cuentas y qué terrible oír. Bueno, adelante, Erika. No, sí, muchas gracias Juan Roberto por tu intervención y sí, em, creo que sí,
lo de cortar como, solo para, antes de ir como a tus preguntas, me quedé pensando con lo que dices de sí, estos recortes que hubo a programas de desarrollo y sobre todo que ocasionó como justo despidos. Creo que sí, o sea, tenemos como hay como este debate un poco y lo traigo a la mesa porque justo como, bueno, esta crítica quizá al humanitarismo que trata de hacer y que da, sí, trabajo a muchas personas, es válido como en el ámbito, ¿no? Con, por ejemplo, ahorita con el regreso de Trump, ¿no? Y con esta derecha, ¿no? Y creo que es importante incluso, creo que es más urgente, ¿no? Decir, bueno, a dónde va como que también está la como más liberal, eh, cuáles quizás son algunas de las críticas en las que se podría eh, eh, ahondar muchísimo más y de los fallos y de reconocerlos y ver, ¿no? Que hasta qué punto eso también es, está coadyuvando a justo eh, justo como estas políticas más de derecha. Eh, pero bueno, creo que sí, esta pregunta de si los migrantes son como instrumentos para financiar a las organizaciones, híjole, qué fuerte. Pues sí, creo que es totalmente válida. Yo no sé si tenga como un poco ahí la respuesta. Sí puedo ver como ciertos destellos. Me tocó, por ejemplo, en Tapachula, una organización que la verdad no la tenía mucho en el mapa ni había escuchado de ella mucho y parece que era como de estas organizaciones que concursaba eh, para como las convocatorias que parece que sacaba el ACNUR, ellos concursaban específicamente nada más para financiarse de eso y ya hacían como proyectos otra vez como educativos, ¿no? Y visitas domiciliarias, ¿no? Que incluso con esto de la integración se ha puesto otra vez de relevancia que hay como, como parte de de estas prácticas integradoras se les llama a los migrantes o se va a su casa y a ver cómo están y según ellos para ver si que todo esté bien, pero bueno, parece también ahí como pues para vigilar o qué, ¿no? Eh, entonces, no sé, o sea, sí me preocupó, parecía un poco ahí que había esta subcreación de esa organización como muy, en vez de enfocada, ¿no? A decir, bueno, hay una problemática, parecería que más bien su enfoque era como jalar los recursos, ¿no? De ACNUR y quizá concursar con otras organizaciones que tenían a lo mejor otros objetivos. Entonces, por ahí lo veo, pero también, pues sí, ¿no? Eh, es como difícil pensar como si en nuestros compañeros, como en la gente que conocemos de, bueno, son ellos instrumentos, ¿no? Para financiar a las ONGs. Somos nosotros también instrumentos como en estas estructuras como capitalistas. Sí, es como difícil. Sí, en parte, quizá, en parte no, también hay como una posición de cambio. Entonces creo que sí es como importante, ¿no? Reconocer que también a través como que hay como muchas diferencias, pero creo que sí, o sea, creo que le das como ahí en el tino como a esta explotación quizá de los migrantes que se puede dar consciente o no tan conscientemente. Y sí, la sostenibilidad algunas, no sé, creo que es interesante pensar también, yo lo estaba pensando como en las ONGs, ¿no? Así algunas llevan como muchos años, pero también eso ha ocasionado eh, mucho ruido en su estructura interna, otras llevan más pocos años y tienen quizá más vínculos con proyectos, pero han tenido que cerrar. Entonces, eh, sí, también siempre están como ahí en el precipicio.
Pero bueno, ahí le dejo un poco porque ya estamos casi llegando a la hora. Pero pues muchas gracias por la intervención de todos, que sí, me quedo como para pensar, sí, por semanas. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo mes en el CIESAS y gracias por conectarse al seminario y pues muchas felicidades, Erika, por el libro y gracias Renato por mandarnos tu documento. Nos vemos, hasta luego. Vale, chao, nos vemos, chao, chao. Gracias.